buenos días, muchachos, estimados. Hoy entonces vamos a continuar con con el tema que hemos venido hablando ya en neuropsicología, neuropsicología clínica. Uno de los componentes más importantes de la neuropsicología clínica es la evaluación, ¿no? Entonces yo creo que lograr una buena evaluación es un paso enorme para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿sí? Yo creo que es de las cosas esenciales, poder recabar la información relevante, suficiente, precisa, válida, confiable, que te permita a ti ir despejando dudas, hipótesis clínicas, hipótesis sobre qué le está pasando a la persona, ¿sí? Y por otro lado, ir ideando una forma de solucionar los problemas que están aquejando a esa persona. Bueno, ya hemos hablado un poquito sobre aspectos conceptuales de qué es evaluar, qué no es evaluar, ¿sí? Y sobre también algunos aspectos conceptuales sobre cómo debería suceder una sesión inicial, ¿no? O sea, el primer paso es la sesión inicial. Entonces vimos que dentro de la sesión inicial tienen que ocurrir ciertos elementos como establecer una relación profesional, hay elementos clínicos, ¿sí? Dentro de los elementos clínicos es determinar un problema, ¿sí? Un problema de consulta, recabar en lo posible información sobre los antecedentes médicos, terapéuticos, académicos, laborales, familiares relacionados al problema de consulta o al motivo de consulta, establecer la relación terapeuta-paciente, ¿sí? Firmar los documentos necesarios dentro del ámbito laboral, o sea, el ámbito clínico y ético. Entonces, muchas veces hay que firmar, pues, siempre hay que firmar el consentimiento informado, ¿no? Pero otras veces adicional hay que firmar otros documentos, depende de la institución en la que estés, entonces también debes apartar un tiempo para esto, así que, y otros componentes como despejar dudas, hacer una primera ayuda, por lo menos a minimizar o mitigar el impacto emocional que puedas tener el motivo de consulta sobre el paciente o sus familiares, ¿no? Todo esto pues debería cubrirse en la sesión inicial, que dependiendo del ámbito en el que estés, puede durar entre media hora a hasta 2 horas, ¿sí? Pues eso ya depende de en qué contexto suceda la evaluación inicial, ¿no? Por lo general, cuando yo lo hago de forma privada, me tomo yo les digo, bueno, aparten 2 horas para la sesión inicial, puede ser que nos demoremos menos de una hora, puede ser que nos vayamos casi hasta las 2 horas, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a hablar de las habilidades del neuropsicólogo. ¿Qué debería saber, hacer, ¿sí? O conocer un neuropsicólogo para hacer una buena evaluación neuropsicológica? ¿Sí? En primer lugar, deben haber habilidades conceptuales, ¿no? El neuropsicólogo debe saber sobre ciertos temas con suficiencia y debe actualizarse permanentemente sobre esos temas, ¿sí? Teóricamente. Entonces, ¿sobre qué temas? Primero, la neuropsicología, principalmente la neuropsicología del siglo XXI, es una neurociencia cognitiva clínica, ¿sí? Entonces, debe tener muy buenas bases sobre neurociencia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Conocer muy bien los modelos, hipótesis explicativas sobre los famosos procesos cognitivos o funciones psicológicas superiores, tales como memoria, atención, razonamiento, ¿sí? Entonces, debe saber, por ejemplo, que si estamos hablando de memoria, la memoria no es solamente no es un constructo monolítico, ¿sí? La memoria es un constructo, o sea, un concepto hipotético, ¿sí? Que se refiere a múltiples habilidades o conductas que hacen las personas cuando usan la experiencia previa para resolver problemas actuales, ¿sí? O futuros incluso, porque puede haber memoria prospectiva. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas que la persona pueda recordar una lista de palabras que le has dado, ¿no? Entonces, la única forma de hacerlo es si tienes unos muy buenos modelos de las neurociencias cognitivas sobre qué es la memoria
cuáles son los mecanismos neurobiológicos asociados a la memoria, cuáles son los mecanismos psicofisiológicos asociados a la memoria, cuáles son los mecanismos, los eventos psicofarmacológicos o neurobioquímicos, hormonales o del neurodesarrollo que están asociados con el funcionamiento de la memoria. Pues, eso es importante, ¿sí? Para poder hacer una buena evaluación, ¿sí? Porque tú desde que estás evaluando, con base en tus modelos conceptuales, tú ya estás planificando qué le dices a la persona que haga o que no haga, ¿sí? Bueno, neurobiología. Hemos visto, debes saber muy bien sobre neurotransmisores, sobre genética, epigenética, neurodesarrollo, ¿sí? Hormonas, sistema inmune, para poder hacer una buena evaluación. Neurodesarrollo, lo hemos visto ya, psicología social. Indudablemente tú tienes que conocer un poquito sobre la influencia de la familia, diferentes sistemas sociales, que el microsistema, el mesosistema, el macrosistema, la relevancia que puede tener el desarrollo en un contexto de privación socioeconómica sobre el coeficiente intelectual de un niño en la ciudad de Bogotá o la influencia de las migraciones o el desplazamiento forzado sobre el desempeño académico de los niños en colegios públicos de Bogotá. Entonces, todo esto te va a dar otra mirada, ¿no? Te va a permitir establecer otro tipo de hipótesis que no sean solamente neurobiológicas o neurocognitivas. Debes saber muy bien sobre desarrollo humano en las diferentes, a través del ciclo vital, ¿no? Entonces, cómo sucede, cómo cambian las funciones cognitivas, efectivas, emocionales, el tipo de relaciones, el tipo de roles a través de diferentes momentos de la vida. En el envejecimiento, hipótesis explicativas del envejecimiento normal y patológico, a los que les guste toda esta parte de demencias, ¿sí? O enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Entonces, aquí tenemos unos ejes temáticos que se deben actualizar porque esto no es eterno, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona, un neuropsicólogo, porque los he visto, evaluando niños y siguen usando modelos piagetianos para explicar el comportamiento del niño. Esto no tiene ningún sentido. Que, por ejemplo, tú digas, no, es que el niño tiene fallas académicas porque está en el periodo de las operaciones concretas. Entonces uno dice, no, pero si esta teoría piagetiana está completamente rebatida y revaluada, ya no se habla de periodo concreto formal, esto ya es historia. ¿Sí? Entonces ahí tu capacidad explicativa se va a ver limitada si no sabes muy bien sobre desarrollo humano o que comiences a explicar el comportamiento de él a través de la etapa oral o anal o fálica. Pues no va a ser una muy buena explicación y tampoco vas a poder ayudar muy bien a la familia o a ese niño. ¿Sí? Muy bien. Otras habilidades debe poseer el neuropsicólogo. Debe poseer habilidades técnicas. Debe conocer las pruebas o test o sí, baterías que existen para su lengua, en español, en inglés, en francés, en portugués. ¿Sí? ¿Qué tipos de pruebas existen? ¿Para qué? O sea, la especificidad y la sensibilidad de estas pruebas. Debe conocer sobre aspectos psicométricos, esto ya no es específico a cada prueba, sino esto es un poco también conceptual, pero también manejarlo sobre cómo validar una prueba, ¿sí? O sea, si tú quieres saber si la prueba de Rey te sirve para evaluar funciones motrices, pues debes saber cuáles son los parámetros psicométricos y qué debería ser para validarla o esa u otra prueba que tú quieras aplicar, ¿no? O estandarizarla o normalizarla, ¿sí? Debes también conocer sobre la aplicación de cada una de las pruebas, cuáles son los protocolos, cada prueba tiene un protocolo desde el cual está estandarizada, entonces, por ejemplo, qué materiales necesitan, en qué condiciones deben aplicarse, aspectos del uso del tiempo, ¿sí? Bueno, cada prueba, pues en el manual de aplicación va a tener, entonces, este tipo de especificaciones. Esto, pues, es básicamente leerse y conocer los manuales de aplicación, ¿sí? Que viene con cada prueba. Calificación. Entonces, debes saber cómo se califican las pruebas, entonces, cómo se establecen las puntuaciones directas o puntuaciones brutas o naturales, cómo de pasar de la puntuación directa o bruta o, ¿sí? A una puntuación escalar y cómo tener puntuaciones normalizadas, ¿sí?
Muchas veces hay que hacer la transición. La puntuación escalar suele ser normalizada. Bien, pero por ejemplo, algunas pruebas que tienen subpruebas, tú debes computar diferentes puntajes escalares primero para ahí sí llegar a la puntuación total de la prueba. Por ejemplo, el caso de un coeficiente intelectual, ¿sí? Que tú estableces alrededor como de 12 subescalas de las pruebas de Wechsler, y con base en las puntuaciones escalares computa los coeficientes intelectuales. Bien, eh, poder hacer una interpretación desde las pruebas simplemente son medios, instrumentos, te arrojan información tanto que tú debes recolectar tanto desde la eh, conducta durante la realización de la prueba. Entonces tú debes estar observando a la persona mientras realiza la prueba, realiza cada una de las tareas y estar tomando apuntes sobre aspectos relevantes para entender la puntuación que vas a tener más adelante, ¿no? Luego, con base en la observación o en tu análisis cualitativo durante la ejecución de la tarea y la puntuación obtenida comparada con base en unos parámetros poblacionales o normativos, entonces tú vas a hacer una interpretación, ¿no? Entonces tú dices, mire, yo observé que la persona durante la tarea de cubos tuvo un puntaje, digamos, escalar de 8. Eso me dice que está levemente por debajo, ¿sí? Un poquito de la media poblacional. Pero además yo vi que la persona movía mucho los pies y sudaba durante la realización de la prueba. Entonces no estaba cómoda, probablemente estaba ansioso. Entonces el problema no fue tanto la ejecución en la tarea de cubos, sino que mi interpretación también tiene que tener en cuenta los aspectos afectivos, emocionales que ocurrieron en ese momento. Y eso solamente lo puedo hacer si observé muy bien cómo se hizo la ejecución. Entonces no vale dejar a la persona ir realizando la prueba, irse y volver cuando ya ha terminado. ¿Sí? Bien, y entonces, todas estas habilidades técnicas se logran y se afianzan o perfeccionan con la práctica, ¿no? Que es como el, con los parámetros o las condiciones alrededor de las habilidades técnicas, ¿no? Y es que en la medida en que se realizan o se repiten estos ejercicios, tú cada vez vas siendo mucho más hábil, ¿no? Entonces, claro, cada vez conoce más cómo aplicar las pruebas, cada vez las pruebas son más fluidas. Al principio, las primeras veces que tú aplicas una prueba, tienes muchas inseguridades, tienes el manual al lado, estás repasando el manual, estás leyendo, el mismo paciente como es esta persona como que puede ser que no sepa tanto, como que te confundes en los tiempos, te confundes en cuándo debes terminar, cuándo debes continuar la evaluación, ¿sí? Pero en la medida en que lo repites y lo vas haciendo con diferentes pacientes, cada vez esto va siendo mucho más automático, ¿sí? Y va siendo mucho más fluido. Lo mismo, la interpretación también va fluyendo en la medida que has tenido muchos pacientes y tienes un heurístico para comparar, ¿sí? Ya tienes un pool de experiencias personales y clínicas con las cuales hacer la interpretación con base en tu continuo en tu continua actualización de lo conceptual, ¿no? Lo mismo, hacer un informe, los primeros informes pueden demorar muchísimo tiempo en realizarse, ¿sí? Ya los informes más adelante van a ser cada vez mucho más fluidos. Ahora miramos algunos ejemplos de informes. Y por último, también debes perfilar habilidades clínicas. Y ese tipo de cosas, pues se van haciendo de forma gradual a través de años de experiencia, ¿no? Para eso ustedes tienen, no solo, esta clase es más conceptual, ¿no? Ustedes van a poder más adelante, durante sus prácticas y durante sus énfasis, comenzar, los que les guste este cuento, a desarrollar cada una de estas cosas, ¿sí? Cada una de estas habilidades. Y muchas veces, y en gran parte de los países del mundo, la única forma de desarrollar estas habilidades es con un posgrado, en el cual se van a centrar en repetir estas experiencias durante 2 o 3 años, ¿no? En Colombia eso no existe. En Colombia, desafortunadamente, no está legislado, por ejemplo, la cantidad de horas prácticas que debería tener un psicólogo, un neuropsicólogo para ejercer como neuropsicólogo, porque con la titulación como psicólogo, ya tú podrías incluso hacer una evaluación, ¿sí? Recordemos que esto lo hemos hablado, la falta de normativas en Colombia, ¿sí?
Hay normativas en la Unión Europea, en Estados Unidos, pero en Colombia y en Latinoamérica en gran medida no hay tales normativas, ¿no? ¿Qué deberían hacerse? O sea, tú deberías tener mínimo 100 horas clínicas para poder hacer una buena evaluación, intervención y demás. Bueno, ¿qué habilidades clínicas deberías desarrollar? Pues establecimiento del RAP, ¿sí? Eh, que esto se habla casi siempre que se habla de evaluación psicológica en general, y es esta relación, ¿sí? De confianza, esta relación fluida, esta relación casi que prosocial entre paciente y clínico, y pasa por habilidades individuales del psicólogo como detección de señales emocionales, respuesta a las señales emocionales, apoyo social, poder brindar confort eh, al dolor o al sufrimiento del paciente y su familia, ¿sí? Bueno, una observación activa, que es muy difícil al principio, cuando tú estás haciendo las primeras evaluaciones, es muy probable que estés más enfocado en la forma, en el tiempo, en la prueba, en los criterios de la prueba, en llenar los papeles, y muchas veces esta observación no es tan eficiente. En la medida en que estas cosas van automatizándose, estos aspectos técnicos se van automatizando, tú vas liberando atención y vas siendo mucho más sensible a aspectos clínicos, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos, la conducta no verbal, la conducta verbal, ¿sí? Bueno, debes aprender a hacer preguntas, ¿sí? Preguntas que puedan permitir recabar información sin que la persona se sienta en un interrogatorio de la policía, se sienta cuestionado, sino más como que estás preocupado por ella y por ayudarlo, ¿no? Otra habilidad es aprender a plantear hipótesis relevantes, hipótesis clínicas y ir modificando, tener un formato de evaluación lo suficientemente flexible. O sea, debe combinar la flexibilidad con la estructura, o sea, lo suficientemente estructurado para que te permita cumplir ciertos objetivos, pero lo suficientemente flexible para que irlo ajustando a través de toda la evaluación para responder hipótesis clínicas que vayan surgiendo en el curso de la evaluación. ¿Sí? Bien. Y por último, controlar los recursos de la evaluación, ¿no? Del tiempo, el cansancio del paciente, el cansancio del neuropsicólogo, etcétera. Los recursos atencionales, bueno, y demás. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces el resultado de la evaluación puede ser que el neuropsicólogo no es eficiente en controlar los recursos cognitivos del paciente. Si tú trabajas con una persona que está siendo sometida a ciertas circunstancias de estrés psicosocial, como un daño cerebral o un problema económico o la pandemia, lo que sea, o problemas en el colegio, problemas con la familia, con la pareja, debes esperar que los recursos cognitivos sean limitados. Entonces, si tú, eh, por ejemplo, haces 3 o 4 evaluaciones, pruebas, que son exigentes en términos de velocidad de procesamiento, de memoria de trabajo y de atención focalizada, es probable que comiences en las últimas tareas o después de la primera tarea vayas a comenzar a ver una caída enorme del rendimiento de la persona, pero no es porque no logre ser eficiente atencionalmente o en velocidad de procesamiento, ¿sí? O en control atencional, es porque tú tienes mal estructurada tu evaluación, donde vas a desfavorecer a aquellas personas que se fatiguen rápidamente, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que diversificar las pruebas, detectar cuando la persona esté cansada, manipular muy bien, por ejemplo, los tiempos de la evaluación, el momento del día, ¿sí? El ritmo circadiano, o sea, tener en cuenta esos aspectos cronobiológicos que afectan el rendimiento cognitivo. Bien, y por último, habilidades éticas, ¿no?
Habilidades, no solamente, la ética no es solamente firmar el consentimiento informado, es saber, por ejemplo, hasta dónde yo puedo llegar como neuropsicólogo, saber, por ejemplo, que no, definitivamente yo tengo sesgos, ¿sí? Por tu vida personal, todo, o sea, uno no tiene que ser perfecto, uno tiene que ser honesto, sincero, ¿no? Entonces, nada, tú por tu vida profesional eres, con ciertas poblaciones tienes sesgos y no los puedes controlar, eso está bien. El problema es que hagas una evaluación con esos sesgos. Tú debes decirle, mira, qué pena, yo tal vez contigo, por tu religión, por tu ideología política, por tu género, por tu nivel socioeconómico, por tu raza, por lo que sea, ¿sí? No podré hacer muy bien mi trabajo. Yo creo que lo más sano es que tú busques una persona que pueda hacerlo, ¿sí? O tú sabiendo esto, pues, los dos lo podemos tratar de controlar, pero ¿sí? Lo importante es que la persona sepa que tú tienes esos sesgos para que puedan tomar decisiones de continuar o no continuar, ¿sí? Entonces la ética no es solamente, muchas veces uno piensa que la ética es puramente como el consentimiento informado o eh, dilemas éticos que casi uno no se ha enfrentado de voy a matar a mi suegra. Pues claro, ese tipo de cosas también, pero cosas como te digo, o sea, saber hasta dónde puedes llegar, cuándo debes terminar, qué le puedes brindar a tus pacientes que no podrías brindarles a tus pacientes y siempre pues propender por este principio enorme de el bienestar común, ¿sí? Y el no perjuicio. Bien, entonces estas serían como algunas de las habilidades básicas que debe desarrollar el neuropsicólogo. Habilidades profesionales, no personales, no individuales, sino profesionales. Estas son las que están en la rúbrica para evaluar los videos, ¿no? Entonces, que se demuestre dominio conceptual, se demuestre... Bueno, esto de las pruebas es simple cuando yo les dije mencionar cuáles se van a usar y para qué se van a usar, ¿no? Entonces, que no, que con el paciente con Alzheimer, mira, yo creo que vamos a hacer primero una curva de memoria con la prueba de Rey. Esta prueba consiste o trata de hacer, de establecer cómo va cambiando su tasa de aprendizaje y cómo va decayendo con el tiempo y luego a largo plazo observar si hay deterioro en este aprendizaje, por ejemplo. Sí, así sucesivamente. Preguntas sobre las habilidades profesionales. Laura Valeria Bernal. Eh, Cuéntamelo todo. digo, yo tengo una pregunta, no sé si está como algo desviada, pero cuando uno, digamos, trabaja en una EPS, ¿los tiempos para hacer estas pruebas son como algo más específico o más reducidas? Porque pues ellos como que tienen un cierto límite, ¿no? Como de fechas o bueno, de Sí, citas que uno Laura. puede pedir. Claro, Entonces supongo que eso afectará, o bueno, no sé. afecta enormemente. ¿Sí? Ten en cuenta una cosa, y es que primero la neuropsicología no está dentro de los servicios del plan obligatorio de salud. ¿Sí? O sea, tú no pides cita con neuropsicólogo como pides cita con el psicólogo. ¿Sí? Entonces, la neuropsicología es un servicio especial de salud que debe ser autorizado, todo lo que tiene que ver con los servicios especiales, con un comité médico, y etcétera, ¿no? Son pocas EPS las que garantizan ese servicio, muchas es un complique. Entonces, ¿eso qué pasa? Que que por lo general, la cita con el neuropsicólogo no tiene los mismos parámetros de la cita con el psicólogo. O sea, no son citas de 20 minutos o 15 minutos como cuando uno va al psicólogo con la EPS o al terapeuta ocupacional o algo así. Por lo general, tú tienes tiempos mayores. Y como dependiendo del contrato que se tenga, entonces, ¿quiénes prestan por lo general, las EPS contratan neuropsicólogos, IPS, contratan principalmente neuropsicólogos que tengan consultorios privados, o sea, que presten, que sean habilitados para prestar el servicio en salud, ¿sí? Tú le cobras a la EPS, tú dices, digamos, yo a la EPS le voy a cobrar, dependiendo de tu nombre y demás, como cualquier médico, cualquier profesional, ¿sí? Tú dices, yo por la evaluación le voy a cobrar 1.500.000, tal vez la EPS no te los pague, ¿sí? Si te los paga porque tú eres una persona muy renombrada y la prepagada es muy buena y tú como paciente le exiges que sea con ese profesional, ¿sí? Entonces tú puedes tomarte el tiempo que quieras. La mayoría de las IPS cobran, es una competencia, ¿no?
Entonces cobran muy barato, entonces cobran alrededor de 400, 500 mil pesos, 600 mil pesos por evaluación. Más o menos tienes que calcular 4 sesiones, ¿sí? De aplicación de pruebas, entrega de resultados. Y en esa medida, pues la única forma de competir es recortar tiempos. Entonces ya depende de cómo tú manejes tu consultorio, tus tiempos, tus agendas y cómo esté funcionando por dentro de la empresa. ¿Sí? Ya no la EPS, sino tu empresa, que es la IPS. ¿Sí? La institución, tu consultorio, prestador de salud. Lo que yo he visto es que, claro, ya después de un tiempo, las personas que crean estos consultorios, estas IPS, subcontratan, ¿sí? Entonces le pagan a un neuropsicólogo casi que un poquito más del salario mínimo, como 1.500.000, algo así, y lo tienen así como tal cuenta, como una EPS, ¿no? Con una agenda de paciente tras paciente tras paciente. Eso impacta directamente la calidad de la evaluación. Al final tú vas a encontrar evaluaciones muy sencillas, evaluaciones muy como estereotipadas, ¿sí? Donde lo que hacen las personas es presionar para aplicar pruebas rápidamente y ya tienen como formatos por puntuaciones y textos automáticos, generadores automáticos de texto. Entonces, esos son pues evaluaciones de muy baja calidad que probablemente van a ayudar muy poco. Entonces ahí, claro, hay que se está impactando la ética, ¿sí? Enormemente. Entonces tú también éticamente deberías saber dónde trabajas y si puedes hacer o no bien tu trabajo ahí. Si trabajas por dinero o si trabajas por ayudar a las personas, ¿sí? Por ejemplo, yo solamente hago evaluaciones privadas, ¿sí? Porque puedo cobrar lo que yo quiero y puedo manejar los tiempos que quieras. ¿Sí? En estos días he tenido un paciente y cada sesión es alrededor de 2 horas. Pero no estoy yo profesionado porque llegó el otro paciente. ¿Sí? Porque pues soy exclusivo, o sea, o sea, selecciono mis pacientes y ellos, pero porque también cobro muy bien, ¿sí? Pues esas son las ventajas ya tener de estar en otro ámbito ya con el doctorado y demás, pero no todo el mundo, o sea, son menos del 1% de los profesionales pueden darse ese lujo. Ok, profe, muchas Eso es gracias. el panorama de las ciencias de la salud en Colombia. Gracias a ti, Laura. Nicolás. Tengo una pregunta como en torno a la parte más afectiva. Le estoy poniendo la cámara, perdón, estoy todo despeinado. Em, ¿Qué Claro, sucede estás si despejado. el neuropsicólogo eh, comienza a formar un vínculo afectivo, ya sea de cariño o amoroso, con el paciente o con la persona que está apoyando la consulta, como puede ser la madre o el padre? ¿Tiene que terminar la consulta y explicitar por qué? ¿O puede llegar a sobrepasar este tipo de emociones? Como ¿son posibles dentro del ámbito de la consulta? Eh, Mira, Nicolás, si no hay siempre hay vínculos afectivos, ¿sí? O sea, ese cuento de la objetividad no existe, ¿sí? Porque somos seres sociales y seres afectivos. Todo el tiempo tú estás pasando por el lente de tus estereotipos sociales. Todos tenemos estereotipos, ¿no? O sea, todos tenemos, porque somos criados en una cultura llena de sesgos y estereotipos, ¿sí? O sea, eso de que yo soy completamente, no soy ni racista, ni homofóbico, no, todos tenemos algo porque esto viene muy del... El problema no es tenerlo, sino poderlo declarar, ¿no? Poder saber qué puede afectar mi evaluación, que lo he dicho antes con la ética, ¿no? O sea, declarar sus sesgos es el principio para saber hasta dónde llegar. Bien, lo otro es siempre estamos vinculados, ¿sí? Vinculados, hay personas que nos caen mejor, hay personas que no nos caen tan bien. Ese es otro sesgo que tenemos que declarar. Sí, 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 no podemos. Eso es algo en lo cual, o sea, de donde tú llegas, hay primeras impresiones, hay cambios de las primeras impresiones, hay personas que te caen mejor, hay personas... Y lo peor es que no sabemos por qué. Recuerda que estos son procesos que suceden en milisegundos, que no nos damos cuenta, que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con nuestras experiencias previas, con condicionamientos clásicos incluso, ¿sí? O sea, hay tantos factores que determinan cómo te vinculas con una persona, que eso está ahí, lo único que podemos saber es detectar cuándo eso puede afectar mi evaluación, ¿sí? Ahora, tú te vas por el lado de unos vínculos, digamos, eh, relaciones,
O sea, van a haber personas que tú las quieres, incluso que desarrollas cariño, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo más con niños, ¿no? Entonces hay niños que tú te encariñas mucho con ellos. Entonces tú tienes que saber hasta qué punto ese cariño que sientes por esa persona, principalmente, por ejemplo, cuando trabajas en instituciones, ¿sí? Niños que por su historia de vida, desde el principio comienzas tú a involucrarte mucho, tú tienes que saber hasta qué punto eso puede hacer que cuando apliques las pruebas no estés involuntariamente promoviendo, ayudándolo, ¿no? Como empujándolo. Le pasa como a los profesores, ¿sí? Sí, como que con ciertos como que les da más ayuda sin que se den cuenta. O sea, y eso es involuntario, es que no lo controlamos. Claro, tratamos de controlarlo, pero ahí está, ¿no? Entonces tengo que saber, mira, si esta persona te cae muy bien, ser un poco más vigilante, usar mejor tus funciones ejecutivas para tú autosupervisarte durante la calificación de las pruebas o durante la aplicación de las pruebas. Y si tienes dudas en algún momento, le puedes decir a una persona, oye, mire, por lo general no trabajas en equipos, entonces aplícale tú esto porque no estoy seguro si yo me sesgué cuando la apliqué, ¿sí? Una prueba de memoria, una prueba de atención, una prueba de lenguaje. Esto en ámbitos, por ejemplo, en instituciones donde tú tienes las personas ahí. En, en una persona que viene 3, 4 sesiones, hay muy poco tiempo para establecer un vínculo de estos, ¿sí? O sea, una persona que tú ves cada 8 días, cada 15 días y la vas a ver 3 veces, pues no hay tiempo ni espacio para generar este cariño, para, ¿sí? Pues sí, van a haber personas que te caen mejor o personas que te caen peor, ¿no? Sí, llegó la persona, no olía muy bien, sí, como que el cilantro en el diente, y tú dices, uy, esta persona, sí, de entrada hay personas que ya, sí, hablan feo, entonces muchas personas se sesgan. Entonces, para lo bien o para lo mal, tienes que saber hasta qué punto esto puede estar sesgado. Ya una relación amorosa, que es a lo que tú vas, ya por ejemplo con adultos, es muchísimo más difícil, ¿no? Pues puede pasar, ¿sí? Digamos que tú eres una neuropsicóloga y llegó un tipo que, mejor dicho, físicamente te atrae mucho y comienzan a hablar y te comienza a contar sobre su vida y te interesa mucho, pues si tú detectas que ese interés está surgiendo, pues debes parar la evaluación y remitirlo. Y ya después tú dices, mira, qué pena, pues yo quisiera seguir hablando contigo como amigo, pero no como terapeuta o como amiga, ¿sí? O lo viceversa con un hombre, ¿no? Claro, pero debes tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo, muchísimo cuidado con tus comentarios. Y más estamos en un momento de sensibilidad social enorme, ¿no? De respeto por la intimidad del otro. Entonces es fácil que tú acá, con un comentario suelto, ¿sí? Puedas comenzar sin darte cuenta, ¿sí? Hombres o mujeres, por ser muy sociables o algo así, eh, ya, uno, comprometer la evaluación, y dos, porque si el paciente se siente intimidado o la familia del paciente se siente intimidado o amenazado, pues vas a comprometer la evaluación, ¿sí? Entonces debes también controlar muy bien lo que dices, cómo lo dices, ¿sí? Una mirada, por ejemplo, con niños puede ser interpretado como intento de abuso, ¿no? O un comentario. Tú puedes querer ser muy social y, oye, qué linda estás hoy, ¿sí? ¿Sí? O esa camisa te queda muy bien, digamos, una mujer hacia un hombre, ¿sí? O un hombre hacia un hombre. Y eso puede ser por algunas personas interpretado y puedes poner en riesgo tu carrera y demás, ¿no? Entonces, vigilar muy bien lo que dices, ¿sí? Si tú percibes que hay algún tipo de vinculación o de sesgo afectivo social que puede comprometer tu evaluación, detectarlo para pararlo, ¿sí? Para parar la evaluación, para hablar con el paciente, para declararle, oye, mira, yo creo que tú me caes re bien y esto puede ser que no funcione también la evaluación. Yo creo que es mejor que busquemos otro profesional o que sigamos, pero ya los dos sabemos, ¿sí? A ver hasta dónde se puede controlar. Porque muchas veces también parar todo de ceros y volver a comenzar con otro profesional, pues también puede ser nocivo, ¿no? Entonces ahí sí depende de cada caso, depende, lo importante es de reconocer el sesgo y declararlo y que el paciente lo reconozca y lo declare también para que puedan tomar decisiones conjuntas, ¿sí? Que permitan proteger mejor el bienestar y la salud de ese paciente, de su familia.
¿Listo? O sea, no es nada, no es nada fácil, mejor dicho, pero tampoco es nada tan complejo. En realidad uno pocas veces se ve, o sea, yo nunca, o sea, como 15 años de experiencia haciendo evaluaciones en neuropsicología, en atención psicológica, nunca me he visto en una situación donde se vea comprometido, ¿no? Sí hay muchas sensaciones, sí hay muchos momentos muy afectivos, muy emocionales, ¿sí? De sensibilidad, pero no han comprometido hasta ahora la evaluación, ¿sí? Después, si se da el tiempo, les estaré contando algunas experiencias. Que en últimas esas experiencias dan heurísticos para poder interpretar experiencias, situaciones más adelante, ¿no? Bien, Sofía, cuéntame. Listo, muchas gracias, Diego. Dale, dale, dale. Hola Diego, Cuéntame. es que digamos ahora con la pandemia y todo, que las entrevistas, digamos, son virtuales, uno, ¿cómo puede hacer para ver las conductas no verbales o ese tipo de cosas cuando la pantalla solo muestra una parte, ¿sí me entiendes? Mientras que en un consultorio uno claramente puede notar miles de cosas, o sea, de todo, pero yo siento que lo virtual, eso nos pasó, digamos, a nosotros como grupo, que era, o sea, virtual uno cómo puede mostrar el tipo de conductas que, o sea, se muestran en consulta. Tienes toda la razón. Y yo creo que esto es un desafío enorme para la psicología en el futuro, ¿sí? Porque algo bueno y algo malo, depende cómo se interprete, ¿no? Es que esto va a cambiar completamente cómo funciona la psicología en el futuro. Anteriormente había un temor muy grande y una barrera muy grande en hacer telepsicología, teleevaluación, telerehabilitación, tele lo que sea, ¿no? Con la pandemia nos vimos obligados por bioseguridad, ¿sí? A hacerlo. Y tanto las empresas como los psicólogos como los pacientes pasaron esa barrera y se dieron cuenta que se puede. Pero ese se puede es con un costo enorme, ¿no? Y es un costo más para una persona, para unas personas y unos ámbitos que otros, ¿sí? En el futuro va a mejorar la tecnología y tú vas a poder recopilar, entonces van a haber, por ejemplo, consultorios donde tú puedas tener imágenes más completas, donde sí, otro tipo, vas a poder de pronto contar con 2, 3 cámaras, decirle al paciente, bueno, otro tipo de situaciones que te permitan recolectar información mucho más precisa, ¿sí? Pero yo creo que eso tiene un límite. Por ejemplo, de las cosas que más me preocupa es el delay, como el retraso en la comunicación. La comunicación humana, la comunicación entre primates, entre la gran mayoría de los animales, es una comunicación que depende de sincronías en milisegundos. Y cualquier tipo de evento que altere esa sincronía bioconductual a nivel de milisegundos va a desfasar el tipo de interacciones que se pueden presentar. ¿Sí? Por lo tanto, va a limitar mucho el ejercicio profesional. ¿Qué tanto? Eso es algo que todavía no se ha cuantificado y es muy difícil establecerlo. ¿Sí? O sea, no es lo mismo una clase presencial que una clase por acá. Ustedes lo ven, o sea, si eso genera otras emociones, o sea, no es por lo que uno dice, todo el mundo se queda con el contenido, con la forma, pero no, va más allá. ¿Sí? Por ejemplo, ahí te quedaste congelada y yo como que, ¿qué? ¿Qué? Ese tipo de cosas dificultan, ¿sí? Entonces depende de la conectividad de internet, de la cámara, del lugar, del paciente, del psicólogo. Es muy difícil controlarlo, que tal vez se pueda controlar más a futuro, ¿no? Entonces es una barrera, o sea, es un desafío enorme que hay que mirar hasta dónde si funciona o no funciona. Mi pronóstico es que no se va a reemplazar la evaluación y la rehabilitación presencial, pero sí se va a hacer con más frecuencia y cada vez tenderá a mejorar las aplicaciones, la tecnología, las redes para hacerlo, ¿sí? Y los psicólogos tienen que aprender a reconocer también lo mismo, éticamente, hasta dónde puede llegar una u otra herramienta, ¿sí? Para poder hacer mejor su trabajo. Tal vez tú digas, yo puedo hacer 2 sesiones remotas y una presencial. O sea, siempre deberías tener al menos una
de contacto con tu paciente. Tú deberías verte por lo menos la primera vez con tu paciente, ¿sí? Y, o sea, por lo menos la consulta inicial y la entrega de resultados debería ser presencial. O sea, ¿tú cómo entregas resultados por internet? No, mire, señora, es que usted tiene una demencia. Sí, o sea, ¿cómo le, o sea, el tono de la voz, el contacto visual, incluso la cercanía, ¿sí? Un apretón de manos, sí, una palmada en el, o sea, ese tipo de cosas de apoyo no se hacen por acá. Y eso no pueden ser reportados, ¿sí? Y ahí sí yo voy hasta, o sea, yo no soy psicodinámico, no soy psicoanalista, pero sí hay algunos conceptos importantes, ¿no? Por ejemplo, durante la interacción, si hay transferencia, eso es el concepto de transferencia, no es que le transfieran a uno los deseos ni nada de ese tipo, sí, sino, pero sí hay contagio afectivo en tiempo real, que se ve afectado por ese lado, ¿sí? Tu posición, o sea, ¿sí? La postura, si te tiemblan las manos, si te tiembla la voz, eso se contagia a través de mecanismos neurosensoromotores, ¿sí? Pueden tener que ver con el sistema de neuronas espejo, pero también tiene que ver con otros mecanismos que yo en mis teorías llamo mecanismos de resonancia visceral o de resonancia afectiva, ¿sí? Que están ahí y que se ven limitados y que son importantes para toda evaluación, ¿sí? Recordemos que a pesar de que la neuropsicología es una evaluación cognitiva, no es puramente cognitiva, porque los afectos socioafectivos siempre van a moderar el desempeño cognitivo. Por lo tanto, ser sensible a ellos va a ser esencial para interpretar ese funcionamiento cognitivo. Y la forma más fácil de ser sensible al funcionamiento socioafectivo de otra persona es a través de la sincronía y la resonancia. ¿Dale? Bueno, ahí me extendí un poquito. Gracias, Sofía. Gracias. Bueno, voy a tratar de terminar ya esto porque ya varios de los elementos los hemos abordado a través de esta discusión y es habilidades actitudinales. ¿A qué me refiero yo con habilidades actitudinales del neuropsicólogo? Habilidades que no se forman directamente, o sea, estas habilidades profesionales tú las formas dentro de tu desarrollo académico, en el pregrado y en el posgrado. O sea, las aprendes y las vas perfeccionando a través de esta clase, de clases como esta, de neuropsicología clínica, del énfasis, de la práctica, de el posgrado, de las prácticas en posgrados, etcétera. Pero estas no, por lo menos tú puedes mejorarlas, pero no se aprenden directamente dentro de una carrera, ya sea en pregrado o posgrado. Hacen parte un poco más del desarrollo individual de muchos de ustedes, ¿sí? Y son habilidades, por ejemplo, sociales. O sea, uno difícilmente dentro de una carrera te enseñan a ser empático. Esto tiene que ver cómo desde que tenías desde que te lactaban, resonabas con la conducta de tu mamá, cómo desde los 2, 3 primeros años interactuabas, jugabas con otras personas, cómo en el colegio te enseñaban a ser sensible a las emociones de los otros, a ponerse en sus zapatos, cómo te enseñaban a ayudar a las otras personas cuando sufrían o disfrutar con las otras personas cuando disfrutaban. Este tipo de cosas se desarrollan en tu ciclo de vida y dependen de lo que has vivido, pero también depende de cómo se construyó tu cerebro, de tu genética, de tu epigenética. Y hay personas que tienen barreras, hay personas que se les dificulta, hay personas que definitivamente no son buenos para leer a los demás. Y bueno, tú no, y además de ser bueno, es poder responder a los demás, ser prosocial, no solamente ser empático, sino ser prosocial. Cuando hablamos de empatía, hablamos de habilidades de resonancia afectiva que las acabé de mencionar, que se pueden ver limitadas con esto de la pandemia, de mentalización, es decir, teoría de la mente, ponerse, pensar qué piensa el otro, ¿sí? Que es, esto, por lo menos la resonancia, la mentalización no es tan fácilmente aprendible y si tú lo aprendes tarde en tu vida, no es tan fácilmente desarrollable, ¿no? Hay personas que definitivamente se les da sentir al otro, se les da ayudar al otro, ¿sí? ¿Sí? Eso tiene que ver mucho cuando estaban ustedes por ahí en décimo, ¿no? Se les hacían las pruebas de orientación vocacional, ¿no? Este tipo de cosas se evalúan para saber si tú vas a servir, por ejemplo, para carreras del área de la salud o carreras de cuidado, ¿no? Entonces, si tú no eres empático, creo que debes replantearte las áreas de la psicología en la cual quieres trabajar, que no vas ni a hacer bien tu trabajo y te vas a saturar y te vas a quemar. Ser cordial, ser prosocial es querer
propender por el bienestar del otro, ¿sí? No todo el mundo se le facilita querer ayudar a los demás. Habilidades comunicativas en términos no solamente verbales, sino no verbales, de fluidez verbal, de léxicas, ubicar las palabras necesarias para decir lo que la otra persona necesita escuchar. Su uso léxico, prosodia, entonación, poder, eso es algo que sí se puede ir mejorando y perfeccionando con la experiencia y es, por ejemplo, controlar los tonos de la voz, ¿sí? Entonces, en un momento cuando tú quieres, te están diciendo algo triste o algo así, bajar el tono, ¿sí? O cambiar el tono para romper un ciclo afectivo o relacional, ¿sí? O usar tu tono de la voz para tratar de incentivar o despertar o activar a una persona. Términos de habilidades emocionales, pues poder percibir que controlas lo que está pasando, esto lo vas desarrollando también un poco con las sesiones. Si tú no tienes buena sensación, si tú no percibes que controlas lo que está pasando durante tu evaluación, dentro de tu consultorio, pues vas a sentirte ansioso. Y si te sientes ansioso, lo más probable es que se contagie la ansiedad al paciente. Y si se contagia la ansiedad al paciente, pues las pruebas caen, ¿sí? Igual no vas a percibir esa maestría, ese dominio que necesita el paciente percibir en ti para sentirse más confiado y que haya mayor rapport. Debes aprender a discriminar muy bien emociones en los demás, regular, tener estrategias de regulación, afrontamiento adecuadas para ayudar al otro a afrontar sus emociones, usar un buen léxico emocional, una comunicación no verbal, bueno, todo esto se aprende tempranamente y se desarrolla o se afina durante las prácticas o el ejercicio profesional. Bien, hasta aquí entonces esto de qué debe saber hacer o tener un neuropsicólogo. Bien, cuéntame, Sara. Sí, tengo una duda. Pues, por ejemplo, estas habilidades que no se desarrollan así como aprendidas, no deberían como medirlas cuando uno va a entrar a una carrera.